Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa misionero, La Misión Continúa. Y en este contexto de pandemia, de camino sinodal, de seguir caminando juntos, y sobre todo en este contexto cuaresmal de conversión, queremos reflexionar ahora sobre la fidelidad y las renuncias en el camino de la vida. Y nos vamos a valer de las reflexiones del padre Luis Mosconi en el libro Dar verdadero sentido a la vida. Hay una tendencia generalizada, un modo de pensar, de quererlo todo sin renunciar a nada. La humanidad, las personas siempre nos hemos sentido movidos por el anhelo de ser más, de tener y avanzar. Este anhelo ha motivado el progreso, la ciencia y la tecnología. Los animales son diferentes y no han progresado, aunque sí han evolucionado. Los animales tienen una gran capacidad de adaptarse a situaciones diferentes, como el clima y la alimentación. Y eso no quiere decir que despreciemos a los animales. Por el contrario, tenemos mucho que aprender de ellos también. Avanzar es bueno en sí, pero la pregunta importante y que no se le hacen los animales es ¿a dónde queremos llegar? Cuando el deseo de tener más está mal orientado, causa problemas y prejuicios. Convierte a las gentes fácilmente en mar que nunca se llena. Ganancias, ambición, conflictos, rivalidades, celos, vicios, muertes injustas y violentas. Y todo ello lo vemos reflejado en sociedades desiguales, injustas y corruptas, tal como vivimos en muchos lugares aquí en Guatemala y en el mundo entero también. En nuestros tiempos se han generalizado estos males. Por ejemplo, la economía está regida por la ley del mercado, que es la ley de la oferta y la demanda en búsqueda de lucro o de la ganancia como finalidad última. Desde este modo de pensar sobre la vida y de verla, vale quien produce, posee y consume, quien gasta más. Vale quien sabe, puede y tiene. Y muchas veces lo que sabe no lo pone al servicio de los demás. ¿Y qué sucede con todo esto? Que termina imponiéndose la ley del más fuerte y se genera aquel movimiento, aquella dinámica perversa e individualista que dice solamente sálvese quien pueda y no hay nada de solidaridad. Así pues, las clases sociales más ricas buscan saciar su hambre que es insaciable. Apetitos desordenados, el que tiene quiere tener más, dejando de lado a los demás en la exclusión a grandes multitudes humanas. Y también los menos favorecidos respiran tantas veces el mismo aire. Los anima la misma mentalidad y hacen todo lo posible
para vivir como los que están arriba, en sociedades cada vez más desiguales e injustas. De ese modo, las sociedades viven desbocadas o arrastradas por la idolatría del dinero. Han hecho del dinero su propio Dios. Y recordemos, el dinero no salva. Y en el cajón donde los van a enterrar, no se van a llevar absolutamente nada. Sin embargo, no todo está perdido. Desde nuestras familias es posible reorientar el rumbo de nuestra sociedad. Y esto lo demuestran numerosos testimonios de familias que en medio de la pandemia, de esta situación tan difícil, han aprendido a valorar lo que realmente es importante en la vida. No son las cosas, no es el dinero, no es lo material, sino las personas, la familia, la fe compartida, el amor a los más pobres y humildes. Y sobre todo, si somos personas de fe, nuestro encuentro personal con Jesucristo. ¿Cuántos hogares en estos tiempos de pandemia se han convertido en pequeños templos donde se habla con Dios? Muchas familias han tomado conciencia de ser iglesia doméstica. Si ahora en la Cuaresma, en la mayoría de parroquias, por la pandemia, donde es imposible guardar ciertos protocolos, no sale Viacrucis con la procesión del Nazareno, eso no quita que en pequeñas comunidades de barrio, como lo estamos haciendo en Jocotán, o por familia, tengan el Viacrucis. No es la imagen lo que hace el Viacrucis, es la fe en el seguimiento de Jesucristo. Y podemos meditar el Viacrucis en pequeña comunidad o bien en la propia familia, que es la iglesia doméstica. A pesar de todo esto, no ignoramos que nos estamos enfrentando a una realidad donde crece, principalmente entre la juventud, el deseo de querer experimentarlo todo y a toda hora, según el gusto del momento y sin renunciar a nada. Tienen voluntad de gelatina. Vivimos en una sociedad donde está prohibido renunciar, porque está en juego ¿qué? La idolatría del dinero, del poder y del placer y del gozo sin ningún tipo de responsabilidad. Por eso nuestra civilización tan competitiva, tan tecnológica, pero también tan individualista, tiene ritmos frenéticos de producción y consumo, grandes lujos excesivos y ganancias desmedidas para muy pocos, que necesita bajar un poco o muchísimo. Hay necesidad de un cambio, repensarse y rehacerse para que haya más humanismo, para que se vivan mejor los valores humanos y sobre todo los valores cristianos de la fe. Las consecuencias a las que nos enfrentamos hoy son graves, sobre todo cuando vemos que muchos prefieren experiencias pasajeras y sin compromiso, que pueden pasar
en cualquier momento y por cualquier motivo. Un tipo de relación irresponsable entre aquellos que dicen que ser novios y resulta embarazada la muchacha y no hay compromiso ni responsabilidad. Y esto sucede con frecuencia cuando no hay responsabilidad en el campo afectivo, pero también abarca otros aspectos de la vida personal, social y económica. La pregunta más frecuente es, ¿qué es lo que más me gusta hacer y experimentar en este momento? ¿Qué es lo que me da más emoción y placer? Y por desgracia, otras preguntas muy importantes son dejadas de lado. ¿Cómo puedo ser más fiel a los compromisos que tengo? ¿Qué me ayuda más a mi crecimiento integral? ¿En qué puedo ser más útil a la sociedad? Esto tantas veces ni se piensa. Se piensa de modo egoísta y cómo yo puedo gozar más sin que me importen los demás. La expresión compromiso para siempre no atrae, no llama la atención. Escuchamos decir, haz hoy lo que quieras, mañana lo puedes cambiar siempre, solo evita no estorbar el gusto de los demás. Esto no es cierto. Esto da problemas y pensándolo bien, no es posible. De hecho, una sociedad donde cada uno quiere hacer lo que más le gusta en el momento, sin ver el bien común, se convierte en una cueva de coyotes, de lobos, en una cueva mala, cruel, egoísta y sin corazón. Es una sociedad inhumana y superficial, en donde todo se vuelve desechable, descartable. Úsalo y tíralo, como bien predica la mentalidad consumista. A este respecto, el Papa Francisco ha denunciado en muchas ocasiones lo que él llama la cultura del descarte, que podemos decir la cultura de lo desechable. Según su exhortación apostólica, Laudato Si, alabado seas, hay un trío de fenómenos que se relacionan negativamente: la degradación ambiental, el actual modelo de desarrollo y la cultura de descarte. La cultura de lo desechable es una de las grandes amenazas del siglo XXI, cuando se pretende hacer de la persona humana y de su servicio un objeto desechable como si fuera basura, y se pone por encima el interés del capital, el interés del hacer dinero sobre la dignidad de la persona humana. Cuando se encuentra un lugar donde hay la posibilidad, por lo que esa tierra tiene, de sacar minerales, a los grandes empresarios no le importa la contaminación que van a provocar. No le importa sacrificar a los más pobres que viven en esas tierras. Inclusive son capaces de sacarlos y de poner al Estado a su propio servicio para que los pobres soldaditos, que son gente pobre del pueblo, y los policías opriman y maltraten
a sus propios hermanos más pobres. A algunos empresarios esto no les importa. El Papa Francisco en este sentido ha dicho de una forma radical, contundente: la vida humana es sagrada e inviolable. Todo derecho civil se basa en el reconocimiento del primer y fundamental derecho, que es el de la vida, que no está por abajo, que no está subordinado a ninguna condición, ni cualitativa, ni económica, ni mucho menos ideológica, de partidos políticos que tratan de poner a la persona en segundo lugar con tal de alcanzar el poder. Hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión, de la marginación, de la inequidad y de la injusticia. Esa economía mata porque corrompe el corazón del que está haciendo eso y también el corazón de los demás. Se considera pues al ser humano, a la persona en sí misma, como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Hemos dado así inicio a la cultura de lo desechable, a la cultura del descarte, que además de eso se está promoviendo, y así se descarta, se desecha también la vida. Los discípulos misioneros de Jesús, es decir, nosotros los cristianos, estamos llamados a promover por todos los medios la cultura de la vida, la cultura de la solidaridad, del compartir desde nuestra propia pobreza, y a rechazar la cultura del descarte, de lo desechable, que tira a los demás como que si fueran basura, y cuyas víctimas son las personas más débiles, las personas más frágiles. Y por eso es una crueldad y pecado que clama al cielo, y que en el día último el Señor hará justicia y nos pedirá cuentas. Nosotros estamos llamados a poner en práctica las actitudes habituales de Jesús hacia la multitud de personas que se le acercaban cada día. ¿Cuáles fueron las actitudes de Jesús? La acogida, la compasión, la comprensión y el perdón. Entre estas personas se encontraban enfermos de todo tipo, pecadores públicos, endemoniados, marginados, pobres, extranjeros. Curiosamente, estos en nuestra cultura de lo desechable, del descarte, son rechazados, se dejan de lado, no cuentan. Es curioso, y por eso nos preguntamos, ¿qué significa esto? Que la cultura de lo desechable, del descarte, del considerar a los demás como basura inservible, no es la de Jesús, no es cristiana. ¿Por qué? Porque todas las personas hemos sido criadas a la imagen y semejanza de Dios, porque la dignidad nuestra está en que estamos llamados a la vida eterna y en gloria. Y el hombre es la cúspide, el culmen, la criatura más perfecta de la creación. Por eso no es cristiano tener la cultura del descarte. Las leyes son rechazadas y negadas. El interés particular, privado, prevalece sobre el bien común.
En la política, miren, los partidos son más importantes que el bien de la sociedad, del país y del mundo. En tiempos de pandemia, unos hacen prevalecer la economía por encima de la salud del pueblo. Es vergonzoso la corrupción que se ha dado en Guatemala con esos negocios turbios para conseguir vacunas, y el país salió perdiendo, y salió perdiendo mucho con ese negocio de haber querido comprar las vacunas rusas, que fueron un fiasco porque se perdió tanto dinero. Y es vergonzoso cómo algunos países nos donaron y el dinero de los guatemaltecos se fue en corrupción. Entonces, en tiempos de pandemia, unos hacen prevalecer la economía por encima de la salud del pueblo. En sociedades neoliberales, en sociedades capitalistas, se imponen los intereses de los individuos sobre la solidaridad comunitaria, y todo en aras de la libertad. Y recordemos que nuestra libertad termina cuando empieza la dignidad de los demás, y no podemos pasar por encima de la dignidad de los demás. En ese sentido, la libertad se vuelve libertinaje. Se privilegian y se buscan de manera enfermiza las emociones del momento en esta manera de pensar, de tener y negar la capacidad de la renuncia. Y los que logran alcanzar las emociones del momento, con frecuencia después del sabor de la emoción, caen en la tristeza, en el vacío y algunos en la depresión. Hay personas que después de un fin de semana fiestero, frenético, aún con la pandemia, agitado, amanecen el lunes con la cara triste, aburridos y sin ánimo, con una gran goma. Y los que no alcanzan esas emociones a veces se sienten frustrados, se vuelven agresivos y violentos. Por eso, en este modelo de vida, no hay lugar para la renuncia. Las renuncias son vistas como algo inhumano, piensan ellos, que impiden la realización de la persona. Así lo piensan, pero no es cierto. Cuando no hay remedio, se soportan los sacrificios, pero no se asumen por una causa mayor, que es la causa de la justicia, que es la causa de la igualdad, que es la causa de la verdad, de que todos los hombres tenemos la misma dignidad, y por eso no se asumen. Y cuanto antes pueda uno librarse de ellas, es mejor. Muchas personas que han conseguido mejorar su situación económica y social acostumbran decir: he tenido que renunciar a muchas cosas en la vida. Basta ya. No quiero ni oír hablar de renuncias. Lo que quiero ahora es aprovechar al máximo de todo. Y algunas veces esas ganancias y esa mejoría en la vida ha sido con modos de proceder deshonestos, injustos y corruptos. La pregunta que nos hacemos: ¿cuál es entonces el sentido de la renuncia y del desprendimiento? La renuncia y el desprendimiento no tienen sentido en sí mismo, lo repito. La renuncia y el desprendimiento
no tienen sentido en sí mismo. Lo que da sentido a la renuncia y al desprendimiento es la fidelidad. ¿La fidelidad a qué? Al proyecto de vida, a lo que yo he pensado alcanzar con justicia y con verdad. Y como cristianos, al proyecto de vida de cómo Dios está actuando y cómo Dios quiere para mí lo mejor y sobre todo el don mayor, que es su amor y su salvación. Lo importante pues es ser fieles al proyecto de vida escogido. Las renuncias no son el punto de partida, son consecuencia. Y por eso nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo ser fieles al proyecto de vida escogido? Esta temática la seguiremos, hermanos y hermanas, en el próximo programa La Misión Continúa. No es la cultura de lo desechable y del tener más y querer gozar más. Lo importante es que es el proyecto de vida que tome en cuenta la dignidad personal y la dignidad de las otras personas, que tome en cuenta los derechos de los demás y que toma en cuenta el respeto y la justicia para con los demás. Dios les bendiga y pasen muy buena tarde.